estamos nuevamente con Iván Montoya en Coyuntura, esta vez para empezar a explorar las pistas que nos van a permitir organizar las discusiones respecto a la acusación presentada por la Fiscalía contra la señora Keiko Fujimori y otros por lavado de activos. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación. Siempre gracias por aceptar acompañarnos. Bien, Iván, tus primeras impresiones. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo debemos tratar de abordar este texto que aún no se ha hecho público, pero que ya todos sabemos que existe, la acusación contra la señora Keiko Fujimori y su entorno por lavado de activos? Sí, bueno, era un momento esperado ya hace un buen tiempo. Felizmente ha llegado a esa etapa, a esta primera etapa de conclusión. Entra una etapa de control de la acusación. Como tú dices, no la tenemos a mano. Dicen que es muy extensa, por lo tanto, y tampoco la tenemos. Es decir, no hemos podido hacer siquiera una lectura estratégica de un texto que aún no lo tenemos. Sin embargo, sabemos por los medios periodísticos algunas cosas que ya se iban más o menos ratificando con actuaciones anteriores del Ministerio Público en este caso, ¿no? Entonces, hay varios puntos que tenemos que estar atentos de cómo se argumentan y fundamentan en esta acusación por parte del Ministerio Público, ¿no? Desde la imputación de lavado de activos, y en esta imputación hay que detenernos bien sobre la conexión o la referencia indiciaria que haga el fiscal respecto del tipo de actividad delictiva fuente, es decir, si estamos hablando de los aportes por parte de Odebrecht, cuál es la fuente delictiva, se refiere por los medios periodísticos de delitos de corrupción o de cuentas o de contabilidad paralela. La imputación ahora parece abrirse a un escenario más adicional en el caso del lavado. No es solo de recursos económicos que han sido o aparentemente por parte de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori y de su entorno, actos de lavado procedentes de los aportes de Odebrecht, sino ahora actos de lavado de aportes procedentes en este caso, del Grupo Romero, ¿no? Me parece que, pareciera, eso lo hay que corroborarlo con la lectura de la acusación, que este segundo escenario de lavado de activos hacen referencia eh, a una fuente que viene de un evento delictivo que podemos denominar fraude en la administración de personas jurídicas por parte del propio Grupo Romero o el Banco de Crédito al momento de hacer el desembolso de los 3 millones y tantos que aportaron para una de las campañas. Entonces, tenemos un escenario de lavado de activos en los que hay que ver cuáles son los puntos de referencia que tiene el fiscal sobre el delito fuente. Por supuesto, hay que acompañar de los actos mismos de lavado, los actos de conversión, los actos de transformación que han ocurrido y que hemos podido seguir a lo largo de otras actuaciones que ha hecho el fiscal anteriormente. Pero también tenemos una imputación por organización criminal, ¿no? Donde exhausto un desafío por encontrar en la acusación los integrantes de esta organización criminal, quiénes eran las cabezas, más o menos tenemos referencias por actuaciones anteriores del Ministerio Público, cómo es que Keiko Fujimori lideraba esta organización, cómo estaba estructurado, los roles en los que se habían repartido, necesitamos saber eso, y luego otros eventos delictivos que han ido ampliándose o se han ampliado. Repito, uno que no estaba en los orígenes de la investigación preliminar, fraude en la administración de personas jurídicas, con relación evidentemente al aporte a todos los aportes, digamos que no tienen que ver con Odebrecht, y el caso de falsedad en proceso administrativo, ¿no? En procedimiento administrativo. Entiendo que tiene que ver con las declaraciones no ciertas presentadas ante la OMP respecto de sus campañas anteriores. Eso es el escenario con relación a las imputaciones, pero luego hay que ver bien, evidentemente, otros elementos. Lo que podrían llamar algunos la imputación subjetiva, es decir, cuánto es que las cabezas conocían el origen o el potencial origen delictivo o ilícito de esas fuentes de recursos que luego manejaron y que luego repartieron y que luego simularon como aportes de algunas personas, por lo menos en la tesis del fiscal, ¿no? Y finalmente,
diríamos que hay otro tipo de análisis más fino que hay que ver bien ya de la propia acusación, es de la consistencia del material probatorio con el cual la acusación por parte de Domingo Pérez es acompañada en este acto, ¿no? Entonces, la idea ya no es unos elementos de prueba vinculados a la investigación preliminar o la formalización de investigación preparatoria, sino de ahora de pasar una etapa penúltima, digamos, que es el del control de la acusación, para luego eh, evidenciar que se trata de material probatorio que nos lleva a una alta probabilidad de que pueda haber una condena en este caso. De eso estamos hablando, de todos esos elementos creo que tenemos que eh, poner nuestra atención al momento de leer una extensa acusación como la que estamos esperando poder tener acceso, ¿no? Un esquema bastante complejo, ¿no? Pero vamos pieza por pieza. En la primera parte de tu intervención marcaste la necesidad de mirar no solo lo que la señora Fujimori y su entorno pueden o han hecho con el dinero que acopiaron, sino además lo que sus fuentes pueden haber hecho, tal que sea delictivo, para desviar fondos que inyectaron en la campaña. Estamos hablando entonces de un caso complejo en el que no solo la señora Fujimori lavaría, sino el que tendrían que lavar dinero también sus fuentes. Tenemos dos escenarios, ¿no? Una en la que sus fuentes podrían haber evidentemente lavado, digamos, ¿no? O pueden tener el origen, puede haber tenido un origen delictivo, los fondos que Odebrecht transfiere de sus cuentas encriptadas, de estas cuentas paralelas, pueden tener un origen delictivo, pero, y probablemente, no sé, eso habría que detenerse en la acusación, si la imputación respecto de esa dimensión de lavado de activo que vamos a analizar, el fiscal sigue detenido en el origen delictivo de las fuentes que Odebrecht tiene para hacerle la transferencia y que luego, evidentemente, la señora Keiko Fujimori o su entorno podrían haber, digamos, transformado, ocultado en su momento. Entonces, hay un primer escenario en el que no sé si la fiscalía sigue con su hipótesis de ese origen delictivo de la fuente vinculada a Odebrecht por el propio Odebrecht. Claro, con actos que luego el entorno de Fujimori, de Keiko Fujimori o ella misma, bajo su dirección, según la hipótesis del fiscal, ordenaría evidentemente ir alejando o encubriendo de esa fuente ilícita. La otra, la que parece que no ha sido trabajada por el Ministerio Público, es aquella en la que podrían haberse detenido en que una vez recibido los fondos por parte de Odebrecht, no declararon digamos, no lo declararon al fisco como renta que recibieron en su momento y que por lo tanto hay un monto determinado que se dejó de pagar al fisco y que por lo tanto ese fondo que se dejó de pagar al fisco igualmente se ha introducido vía actos de intercalación u ocultamiento. Ahí hubiéramos tenido un escenario de lavado y de fuente producida por la propia señora Keiko Fujimori, su propio entorno, pero me parece que es una tesis que no se ha trabajado, ¿no? La segunda son los fondos de los aportes distintos a Odebrecht, de grupos económicos, el Grupo Romero y otros, en los que parece que allí la fuente, digamos, ilícita o delictiva no está en cómo ese grupo obtiene los recursos económicos, sino en el acto mismo del aporte dirigido al partido, o en este caso a la campaña de la señora Keiko Fujimori. Ese acto estaría teñido de un delito de fraude en la administración de personas jurídicas y ese fondo ya digamos, tiene un origen ilícito, un origen delictivo, y ese origen, perdón, ese fondo de origen delictivo también, digamos, se ocultó, también se simuló a través de sorteos, bingos, rifas, a través de aportes ficticios, y ahí tenemos un segundo mapa de lavado de activos. Son dos escenarios, ¿no? En una, donde parece que
los actos, digamos, los actos ilícitos, delictivos que originan la fuente, están muy atrás, digamos, en la propia acumulación de los recursos económicos de parte de Odebrecht. Y la segunda es en el propio acto del aporte que dirige un grupo económico determinado, ¿no? Sin Sin, cuestionar la fuente, sin cuestionar, digamos, cómo se originó esos recursos económicos, ¿no? y si tu esquema podría incluso haber un tercer momento. No estoy pensando en historias como la de Rasmus y afinado Rodríguez Banda, que no parecen haber desviado fondos, que es el caso que has descrito en el Banco de Créditos, en haber usado su propio dinero para dárselo a Fujimori y a partir de ahí, digamos, eh, no interesarles o ser la propia señora Fujimori la que filtra esos fondos. Entonces, si te sigo, Iván, podría llegar a haber entonces una escalera de diferentes tipos de orígenes de fondos que se concentran en esta especie de gran caja de dinero no declarado que la señora Fujimori administra. ¿Es así? Tendríamos que entonces estar listos para esperar teorías diferenciadas sobre la forma de calificar legalmente el comportamiento de quienes entregan fondos a la señora Fujimori, tal que podrían incluso algunos ser lícitos, otros delictivos, pero de cosas como el fraude, y unos terceros, incluso lavadores, como Odebrecht, si es que Odebrecht lavaba. ¿Así tan complejo puede ser esto? Sí, se torna complejo, por eso la necesidad de leer la acusación para saber si hay algún grado de diferenciación de los montos, es decir, para decir eh, este, este fragmento o este porcentaje es debido a los actos vinculados al fraude en la administración de personas jurídicas. Y este otro monto, bueno, el 1.200.000, son originados evidentemente en la fuente de origen Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es una sola caja, ¿no? Y esa distinción se va a tornar probablemente un poquito compleja de explicar, pero por eso mismo la curiosidad de poder tener a la mano esa acusación y saber cómo hacen esa fina distinción argumentativa de las fuentes, ¿no? De las fuentes. Más allá de luego del conocimiento que hay que también atribuir a la señora Keiko Fujimori y a su entorno respecto de esas fuentes, ¿no? Esto es, Yo creo, sí, perdón, sí, sí, no, sigue tú, no, sigue. es que yo creo que en ese punto, si uno lee más acuciosamente este pleno casatorio el 1/2017, hay muchos aspectos interesantes eh, que dependiendo de cómo acompaña el fiscal su acusación con sus medios de prueba, eh, ese pleno casatorio ha como puesto en términos, iba a decir flexibles, pero digamos realistas la imputación de un caso de lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, ya es evidente a partir de ese pleno que no necesitamos identificar concretamente el tipo delictivo que dio origen a esa fuente de recursos, quiénes participaron, cómo, cuándo, sino una referencia indiciaria a una actividad que dio origen a esos recursos. Y un conocimiento que ni siquiera necesita ser un conocimiento cierto, sino que puede ser un conocimiento potencial, una sospecha cierta de el origen, sea por el contexto, por la forma de recibir, por la forma de lo que hizo posteriormente con esos recursos. O sea, no es que sea tampoco imposible o sumamente complicado la acreditación de estos elementos. El problema está en la primera parte de la que estamos tratando, esta caja única donde hay que hacer algunas distinciones y poder afirmar con claridad, sobre todo para persuadir al juez, eh, cuando se trata de un lavado de activos de origen delictivo, producto de la actividad del propio sujeto que entrega esos fondos, o cuando se trata de un lavado de activos cuya fuente radica en la propia entrega del dinero y evidentemente en lo que se hace posteriormente con él. Entonces ahí hay eh, ciertas dificultades de dos niveles, ¿no? Pero el marco está más o menos planteado ya por ese pleno casatorio, ¿no? Interesante, ¿no? Porque además esa diferencia ha venido haciéndose compleja en el tiempo, ¿no? Cuando la historia de este caso comenzó, parecía que la cuestión a resolver era si recibir fondos de Odebrecht era lavar activos. Y la pregunta parecía ser tan simple como si la señora Fujimori estaba o no en posición de saber o decidió ignorar
de dónde obtenía Odebrecht el millón que se atribuye haberle dado. Pero claro, cuando entra en escena el Banco de Crédito con 3,6 millones, Ujú. entra en escena Rasmus sin fraude en invitación de personas jurídicas, con casi 4 millones, las Ujú. cosas se complejizan, ¿verdad? ¿Y qué cosa Sí. es entonces, si nos ponemos en la escena, la señora Fujimori o el entorno de la señora Fujimori y sus fuentes? ¿Qué cosa es lo que tendría que haber sabido de esas fuentes? Tendría, por ejemplo, que haber sabido que la autorización o los acuerdos de directorio que eventualmente puedan haberse suscrito dentro del banco de crédito eran normativamente ilegales porque los bancos no están destinados a sostener la actividad de políticos. Tendría que haber sabido eso. ¿Qué tendría que haber sabido de Odebrecht? Que era una empresa corrupta, que había comprado un banco en el Caribe y que estaba formando fortunas o un gran fondo de más de 700 millones de dólares en excedentes desviados de proyectos por medios fraudulentos. ¿Cómo llenamos esto que graficaste hace un momento como el elemento subjetivo del tipo, el conocimiento especial del delito de lavado en la señora Fujimori de cara a quienes le dieron dinero? Es ahí donde hay que buscar el elemento subjetivo del tipo de lavado en el entorno de la señora Fujimori, en la relación con quienes le entregaron dinero o en un momento posterior. Eh, yo creo, primero, que una de las primeras cosas que hay que tener en claro es que ese pleno casatorio, reproduciendo la propia ley o más o menos acompañando la interpretación de la ley, habla no solo de un conocimiento del origen ilícito de las fuentes que recibe, ¿no? Y que luego lava, sino un conocimiento de la ilusitud potencial de esos recursos, ¿no? Más o menos casi literal, dice el pleno de esa manera. Em, eh, Uno podría decir que basta con conocer el riesgo de la fuente ilícita o delictiva de esos recursos, ¿no? Para poder acreditar el dolo. Me parece que estamos a esos niveles, más o menos la propia estructura del tipo y el propio pleno nos llevan prácticamente, casi pacíficamente, a un dolo cognitivo, ¿no? Conocimiento del riesgo. Ahora sí, ¿qué elementos pueden brindarle a una persona que tiene las alertas necesarias como para deducir que los fondos que está recibiendo tienen un origen delictivo? ¿Son vinculados al pasado, al momento de recibir o los momentos posteriores? Yo creo que como en otros casos complejos, no necesariamente de lavado, la Corte Suprema en algunos casos ha apelado a tratar de aglutinar tanto los elementos anteriores, los elementos concurrentes y los elementos posteriores, vistos retrospectivamente, por supuesto. Entonces, claro, al momento de recibirlo, por ejemplo, creo que los elementos de por dónde vienen, la ruta por donde viene el dinero, ¿no? El dinero no viene bancarizado, el dinero viene de manera muy clandestina a través de, no sé si doleiros, no sé cuál es la hipótesis aquí con la que se queda el fiscal, posteriormente, em, luego son recibidas digamos, de manera efectiva, entregadas de manera efectiva. Luego tenemos, todos estos son los actos concurrentes al momento de la entrega. Todo esto no es normal, ¿no? Unas sumas, todo el mundo sabe que cantidades fuertes de dinero uno se recibe por banco. Las transacciones que las personas han hecho de algún inmueble o de incluso de automóviles, uno los hace generalmente de manera bancarizada, ¿no? O con cheques, en fin, con algo que deje huella cierta, ¿no? Pero no de esa manera efectiva. Pero también con elementos posteriores. El hecho, por ejemplo, de no declararlo al fisco. El hecho, por ejemplo, de incluso dar la apariencia de aportes cuando no son aportes individuales de personas naturales, digamos, localizadas aquí en el Perú y que han declarado que no han hecho esos aportes. Entonces, actos concomitantes y actos posteriores pueden ser elementos indiciarios que reunidos todos puedan dar pie a sostener, oye, tú tenías las suficientes alertas para conocer que el origen de esos recursos eran delictivos, ¿no? Eran delictivos y que no eran, allí evidentemente sí hay un juego, debo reconocer, de réplica que puede hacer evidentemente la defensa de Keiko Fujimori, ¿no? Este, el mantener el secreto por cuestiones vinculadas
a la reputación comercial, qué sé yo. Puede haber, pero digamos, este tipo de juego dialéctico es el que se va a presentar aquí, ¿no? El que se va a presentar acá. Ahora, ¿te parece entonces que estamos en un debate que va a dar espacio para decidir si recibimos o no en nuestros tribunales la teoría de la ceguera voluntaria con una forma especial de dolo? Porque claro, un poco el relato que pones o que describes pone el entorno de Fujimori recibiendo cantidades exorbitantes de dinero en efectivo, en condiciones clandestinas, sin que a quienes lo entregan les importe qué va a ser el que los recibe, y sin que quien los recibe muestre el menor interés por aclarar de dónde viene ese dinero. Estamos entonces, Iván, en un caso de ceguera voluntaria. ¿Es en nuestro derecho la ceguera voluntaria un caso de dolo o un caso homologable al dolo? El caso de la ceguera voluntaria o el dolo como indiferencia es una, una forma de entender el dolo que no solo está en la literatura, sino que la jurisprudencia española la ha aceptado, la jurisprudencia suprema española la ha aceptado en más de una decena de casos ya. Mm, Hay sectores de la doctrina que lo aceptan, otros que dicen que no le llamemos ceguera voluntaria, sino conocimiento del riesgo, porque todos los casos en los que la Suprema Española la ha conocido como dolo como indiferencia o ceguera voluntaria, son también reconducibles a conocimiento del riesgo. Entonces, ahí es un punto fino del asunto. Pero creo que si uno lee los pedidos de detención preventiva que hace Domingo Pérez en los dos momentos, sobre todo el segundo, contra Keiko Fujimori, ya más o menos puede vislumbrar que está introduciendo la hipótesis del dolo como indiferencia. Lo está efectivamente para hacer la conexión de el conocimiento o el dolo referido a la fuente ilícita o delictiva de los recursos que recibe. Entonces, el no querer saber, el dejarlo solo a terceros, el de delegar, evidentemente, sin querer averiguar más, sin querer dilucidar más, oye, no quiero recibirlo de esta manera, sino, por favor, pregunta, indaga, son formas de evidenciar también el dolo como indiferencia. Y repito, no es que estemos solo en la simple literatura. La jurisprudencia española ya la ha recibido. Nosotros la tenemos, bueno, digamos, no la tenemos jurisprudencialmente, no la he visto en un desarrollo, pero nada impide que en este tipo de casos se inaugure, como tú preguntabas, se inaugure el reconocimiento de un estatus del dolo como indiferencia como una forma del dolo que se puede también manejar en determinados casos complejos, ¿no? Ahora, si sumamos la información abierta solo entre Rasmus, Homero, Rodríguez Banda y Odebrecht, hay prácticamente 9 millones de dólares. Vamos a la otra parte de la historia, ¿no? Hemos estado trabajando hasta ahora cómo mirar la relación entre el entorno de la señora Fujimori y las fuentes que le entregan dinero. Confieso que estoy bastante lejos de reconocer eso como aportes políticos, pero hemos estado mirando el ingreso del dinero. Ahora este dinero entra, lo dijiste también, a una suerte de gran caja opaca y sale solo una parte, conforme a lo declarado ante la OMPE, para gastos de campaña en los que el vehículo o la fuente se sustituye. Cócteles, donaciones dispersas de personas que, varias de las cuales han reconocido, nunca las hicieron. Pero los montos tienen diferencias calamitosas, ¿no? En los registros de la OMP estaba mirando las cifras, hay cerca de 14 millones de soles, más 2, 16 o 17 millones de soles, que son más o menos al tipo de cambio de la época, 5 millones de dólares, declarados como utilizados en la campaña, con fuentes alteradas, pero utilizados a la campaña. Solo mirando las cosas ahí sin más detalle, hay 4 millones de dólares de destino incierto. 4 millones que no se sabe dónde están. Y volvamos a la caja oscura entonces. También lava activos la señora Fujimori y su entorno cuando
utilizan los fondos acumulados en ese recojo de dinero para finalidades distintas a las propiamente electorales y lava activos cuando las filtra en la campaña electoral alterando el origen? Ya. Volvemos un poco al tema de si yo como agrupación recibo una cantidad importante de recursos y mis obligaciones tributarias me obligan a declararla y probablemente ser acotada con alguna cantidad determinada del impuesto, y no lo hago, y todos los fondos son utilizados o incorporados o quedados, ¿no? Digamos, a través de unas fuentes determinadas, o mejor dicho, a través de algunos testaferros, digamos, este, ahí está la discusión. Yo sigo creyendo que eh, esa parte alícuota, ese fragmento, ese porcentaje que representa el monto que dejó de pagar al fisco y que luego se incorpora y se incorpora al mercado, digamos, o en este caso a una serie de gastos de campaña, em, yo podría sostener que evidentemente ya son actos de lavado. No, no basta, por supuesto, con el simple acto de no declarar y no pagar los impuestos. Eso sería como mucho probablemente un fraude tributario, pero digamos, eh, a- con esos recursos, darle la apariencia de aportes que no existieron, darle apariencia en el origen de actividades que no existieron, implica todo el mapa de elementos de lavado de activos. Pero repito, no parece ser en la acusación ese planteamiento, ¿no? No parece estar presente ese planteamiento, por lo tanto, evidentemente, sigue siendo una incógnita cómo, eh, cómo cómo relata eh, el delito de lavado de activos con fuentes como, por ejemplo, la del empresario Rasmus que tú mencionas, ¿no? Podemos tener más o menos mapeado cómo, aunque se puede discutir, si los fondos entregados por el Grupo Romero implican un acto de lavado, porque tendría, digamos que la sala tiene que preguntarse si ahí hay mínimamente indicios de un acto de fraude en la administración de personas jurídicas. Digamos. Ahí se va a discutir toda una, si el accionista mayoritario puede disponer de sus fondos y puede hacer lo que quiera con sus fondos, no, dirían algunos, aquí no hay fraude en la administración de personas jurídicas, ¿no? Pero desde otra perspectiva, uno dice, el fondo societario o el patrimonio societario no le pertenece solo a los accionistas, ni siquiera al mayoritario, sino que es un fondo, un patrimonio social, y eso ya implica afectar el patrimonio societario y por lo tanto sí es fraude en la administración de personas jurídicas. Implica aceptar una serie de tesis que están en juego, pero Rasmus es un tema que para mí sigue siendo una incógnita cómo lo va a procesar, ¿no? O tal vez no lo haya acogido el Ministerio Público como una tesis que la acepta, mientras que la defensa sí. No sé ahí cómo va a estar el planteamiento. Me encantaría leer esa dimensión de la acusación. Pero repito, de Odebrecht la tiene más o menos mapeada. Vamos a ver cómo le resulta al Ministerio Público. Y la segunda son los aportes de los grupos empresariales, ¿no? Que parece que allí está jugando con el fraude societario. Pero en otros casos en los que, digamos, no sé si también está también apuntando al fraude societario. También podría ser que esté apuntando al fraude societario digamos, si no hay mayor evidencia de que se tomó una decisión societaria correcta, digamos, con los accionistas en el procedimiento normal. No lo sé. No sé cuál es la tesis que está trabajando a ese nivel, pero sí es complejo porque hay varias capas que forman esa caja, ¿no? Varias capas las que forman esa caja. Importante, si vamos resumiendo, entonces va a tener que haber una primera mirada hacia cómo se caracteriza el comportamiento de las fuentes del dinero entregado en efectivo. Si te sigo bien, una segunda mirada tendrá que establecer cómo describe la organización de esa suerte de caja oscura de fondos, de la que finalmente salen solo una parte en aportes de campaña, cómo asigna el destino final de ese saldo, ¿no? Que es más o menos la mitad de lo que parece haber recibido en el periodo, y cómo trata esa caja. Hace 2 años, en un artículo que publicaste en IDEPUC, tú llamabas esa caja una fuente de fraudes tributarios. Tu artículo sugería que si una persona
recibe, en este caso, 9 millones de dólares, más allá de que sea o esté dedicada a la política o no, esos 9 millones los recibe ella en las manos de su entorno o de ella misma. Y eso serían ingresos de fuente grabada con el 30%. Si los esconde, La renta presunta, ¿no? Sí. por renta presunta. Si los esconde, los mantiene en la clandestinidad, está defraudando impuestos. Y sobre esa base, desde la clandestinidad, los filtra en la política, está lavando activos. Claro, Incluso aunque las filtra simulando aportes, si simulan, se aprueba la tesis, ¿no? correcto. Ahí está el mapa completo, ¿no? Ahí Ahí está el mapa estaría el completo, mapa completo. independientemente de la condición jurídica de la fuente, en ese caso, ¿no? Claro, ahí, Claro, claro. ahí entonces vendrá la siguiente incógnita: ¿cómo reemplaza la Fiscalía, que no parece estar usando las reglas sobre defraudación tributaria que tú proponías, la caracterización del comportamiento de esa fortuna clandestina organizada con ocasión, pero no necesariamente a causa de las campañas? Una pregunta final, Iván. Las reglas de organización criminal. ¿Este es un caso de organización criminal o estamos utilizando las reglas de la organización criminal como una suerte de reemplazo agravado de las de participación y complicidad? Bueno, siempre hay un riesgo de, de tratar de ah, sustituir o de paliar los déficits de imputación, de individualización de responsabilidades, a veces con una imputación de organización criminal. Sí, a veces hay algunas fiscalías que tienen esos defectos, pero lo, lo, nuestras aproximaciones a cómo lo atribuye el Ministerio Público, en este caso, a través de nuestras lecturas de los pedidos de detención preventiva, sobre todo, repito, la segunda, donde parece que hay toda una evolución, este, parece indicar que efectivamente, es la tesis del fiscal, ¿no? Eh, Dentro del partido se formó un grupo, una cúpula, que sigue siendo fija, hay como 4 personas en el núcleo, luego hay otras personas que son como más contingentes. Recuerdo que para eso tiene como algunos testimonios, tiene también, digamos, incluso algún un organigrama que alguien lo entregó, en fin, no recuerdo bien la forma como trata de evidenciar la fiscalía este grupo que, al cual le asigna una distribución de roles, le asigna el rol decisional de líder a la señora Keiko, luego a 2 asesores principales, la forma como viabiliza esas órdenes a alguien que las ejecutaba en los distintos lugares para conseguir a las personas que tratan. Entonces, sí hay un relato de los roles distribuidos, ¿no? Y hay también, eso es la permanencia que tal vez pueda tratar de la fiscalía acreditar desde el momento en que lo recibieron, digamos, previo a las elecciones, durante las elecciones y al momento de, digamos, de finiquitar su rendición final. Digamos, es como sostenida, no es solo un acto, sino más o menos es sostenido en el tiempo. No sé eso habría que ver, si se retrotrae a la del 2006, ¿no? No sé si la organización, la misma, permanece para el 2006 o 2011, pero parece que sobre todo el 2011, una prolongación de varios meses, se estuvieron dedicados evidentemente a darle forma de aportes a estos fondos recibidos. Ahora, fíjate, César, que creo que, que ya no solo, claro, un elemento de la organización criminal es dedicarse a la comisión de eventos delictivos, ¿no? En este caso, probablemente va a introducir el tema del lavado, pero ahora ha introducido otros elementos delictivos, ¿no? Digamos, la organización se dedica no solo al lavado, sino se dedica también, por ejemplo, digamos, a la comisión del fraude en proceso administrativo, ¿no? Aunque, digamos, es un solo acto, no sé si fueron varias declaraciones, también desconozco ese punto, ¿no? No sé si se refiere a la declaración del 2006, a la declaración del 2011, ¿no? Para poder formar esa permanencia que como organización criminal requiere, ¿no? Entonces, ya no es solo lavado, sino ahora también me parece que está introduciendo el de falsa declaración en procedimiento administrativo. La idea es que me parece que el gran reto en organización criminal
es un poco la estructura, ¿no? Dado que ahora tenemos una diferenciación entre organización criminal, banda, una de las exigencias más fuertes aquí es esa estructura y esa vocación de permanencia que tendría que evidenciarse de esta estructura, no solo con distribución de roles y funciones, sino, repito, cómo es que existió antes, durante y después probablemente, ¿no? Te voy a pedir un último comentario, aunque había ofrecido que el anterior iba a ser mi última pregunta. La organización política, Fuerza 2011, luego Fuerza Popular, ¿es compatible o cómo se compatibiliza describir un caso de acopio de fondos que se mantienen en la clandestinidad y que no se usan al 100% en procesos de elecciones y al mismo tiempo convocar a la entidad colectiva, el partido en este caso, como entidad responsable penalmente bajo las reglas del 105? ¿Funciona esta imputación desde tu punto de vista? A ver, la imputación del 105, que no es en estricto esa responsabilidad penal de las personas jurídicas, estas las consecuencias accesorias, digamos, ¿no? Esta es una imputación por efecto reflejo, digamos, prácticamente por efecto reflejo. Es decir, se caerá si no hay evidencia de organización criminal y no hay evidencia de lavado, muy probable que se caiga a pedazos, ¿no? Pero si logra evidenciar que hay una organización criminal um, o actos de lavado que han cruzado necesariamente y básicamente la estructura de la organización política, es decir, la organización política desde el 2006 se la ha utilizado evidentemente para camuflar, para eh, dar apariencia diferente a lo que han sido aportes, algunas de origen probablemente delictivo y otras que al momento de su entrega se transformarían en delictivos, este, creo yo que evidentemente allí el pedido del Ministerio Público vinculado a la disolución de esta persona jurídica, si bien es un pedido muy delicado, de una responsabilidad cuasi penal, digamos, ¿no? Es muy delicado porque se trata de un partido político y, digamos, la idea de mantenerla en el debate político siempre hay que establecerla como regla general y esa disolución tiene que ser como el último recurso. Por lo tanto, para que un juez acepte evidentemente al final ese pedido de disolución del partido, primero, los eventos delictivos, sobre todo los principales, asociación criminal y lavado, tienen que acreditarse en el proceso y no bastaría con ello. Tendría que evidenciarse que esos dos eventos delictivos necesitaron desde su origen o apelaron desde su origen a la propia estructura del partido político. Si eso es así, por lo tanto, el partido político es, según la tesis del fiscal, o sería producto, evidentemente, de esas actividades en esencia. Entonces, se justificaría como última ratio, como un escenario extremo, esa disolución del partido. ¿No? Pero tiene que ser prácticamente, el ente ha tenido que estar utilizado básicamente para eso, ¿no? Básicamente para eso. Algo que, repito, no me parece que sea tan fácil de probar. Entonces, no solo los eventos delictivos tienen que haberse evidenciado y que se aprovecharon o que beneficiaron al partido, sino que el partido fue utilizado en esencia, ¿no? En esencia o fundamentalmente desde el origen de las actividades delictivas del 2006 y que sirvió evidentemente para darle esa cobertura. Solo en ese extremo podría justificarse o entenderse la disolución del partido, ¿no? Y es posible, perdón, pero tu intervención me provoca esta pregunta, ¿y es posible utilizar también la determinación alternativa cuando se trata de imputaciones a entidades colectivas? Es decir, ¿puede la Fiscalía ir por la disolución y pretender que el partido entero solo existe como coartada para acumular estos fondos, pero el juzgado al final del juicio determinar que es un caso de uso intermedio? Es decir, que el partido sirvió para un montón de cosas más, pero toleró también que esto se canalizara por acá y por tanto desembocar en una medida distinta a la disolución, una suspensión o una prohibición relativa de actividades o cosas de ese tipo? Mira, yo creo que si no afecta su derecho a defensa, si durante todo, por eso está imputada también, así que van a ir los abogados de Keiko y del entorno y también de la persona jurídica Fuerza Popular, entonces si no afectamos el derecho a defensa, es decir, si se defienden los aportes, pero los aportes tienen origen delictivo, no, si se defienden todos sus extremos,
creo que es perfectamente posible la determinación alternativa de ir hacia abajo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estamos hablando de la misma imputación, pero claro, de Un manera grado más general. bonita, ¿no? Regresaremos, Iván. Todavía estamos esperando todos que la acusación se haga pública por completo. Vamos a entrar a un debate que sin duda va a ser larguísimo. 13.000 páginas no se discuten en un día. Y como esta conversación contigo deja en evidencia, hay muchísimos aspectos que mirar con extremo cuidado. Ha sido con nosotros Iván Montoya, profesor de la Universidad Católica, discutiendo preliminarmente qué cosas hay que esperar encontrar y qué hay que buscar en la acusación que se ha presentado en estos días contra la señora Keiko Fujimori y su entorno. Estamos en contacto, Iván. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias.